Pues bienvenidos a todos y todas a otra sesión más de Ciencia Ficcionarios. Hoy vamos a estar hablando de Greg Egan, que es quizás uno de estos escritores que hacen ciencia ficción dura y que por tanto pues abarca temas entre física y matemáticas, biología y asexualidad. Es alguien interesante. La conferencia va a estar a cargo de Daniel Borges. Daniel es parte de Ciencia Ficcionarios desde hace rato, pero pues él sigue diciendo que es un amante y muy novato en la ciencia ficción, pero pues yo lo dudo, ya acá tiene recorrido, hombre. Daniel es ingeniero de sistemas, tiene una maestría en desarrollo de software y pues es un amante de la ciencia ficción como todos los que estamos acá. Y pues nada, hace quizás una gotita sobre reglas. En general está el chat para los que quieran decir alguna cosa y si quieren intervenir lo dicen por el chat y para que pues que podamos dar ordenadamente la palabra. Si hemos tenido la sesión pasada, tuvimos ahí un problema con algunas personas que entraron a trolear la presentación, entonces pues sepan que si hay malos comportamientos se les saca de la sala y pues esperamos que esto no suceda esta vez, pero por si alguna cosa pasa, pues ya están, ya lo saben. Entonces, pues muchísimas gracias y los dejo con Daniel. Buenas noches. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Ciencia Ficcionarios. Hoy vamos a hablar de un interesante escritor australiano que está vivo, que es programador, que es un amante de las matemáticas, un man que usa Twitter todo el tiempo, es bastante activo en Twitter y que yo considero que es el estándar de amante de la ciencia ficción. Ya vamos a ver por qué le estamos dando este título. Y bueno, el contenido de esta exposición vamos a hablar de quién es Greg Egan, porque es el estándar de amante. Vamos a hablar de algunas obras que él, pues de los que tiene, algunos trabajos inspirados en su obra. Y también vamos a hablar de uno de los libros que fue el primer libro que conocí de él, que se llama Axiomático. Vamos a ver una pequeña reseña de los cuentos de él, porque él tiene bastantes libros y no he leído como quisiera todo lo que él ha producido, pero bueno, comencemos. Bueno, lo básico, ¿quién es Greg Egan? Él nació el 20 de agosto de 1961 en la ciudad de Perth, Australia. En este momento tiene 58 años, ahí tienen una fotico de Australia para que vean dónde queda localizada esta ciudad, una ciudad como de 1.600.000-700.000 habitantes. Es hijo de una bibliotecaria. Desde que era muy pequeño tuvo interés temprano en el cine. Desde los 6 años él supo que quería dedicarse a escribir. Esto es interesante, pues de joven tuvo cercanías con el catolicismo, pero pues cuando llegó a su adultez dijo, no, voy a ser totalmente ateo. Vale, por supuesto, no hay lío. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha, claro. Ok, listo. Entonces, bueno, estábamos diciendo que era ateo. Después realizó una licenciatura en Ciencias de las Matemáticas en la Universidad del Oeste de Australia, no estoy muy seguro. Y pues empezó a trabajar como desarrollador de software y comenzó a trabajar en el campo de la investigación médica. Y otro dato muy interesante es que desde 1992, como le empezó a ir bastante bien como escritor, se dedicó a eso a tiempo completo. A los 31 años ya empezó simplemente a vivir de la escritura. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre quiénes lo inspiraron, cuáles escritores de ciencia ficción y bueno, entre otros, fueron pues los que hicieron que él se animara a volverse un escritor de ciencia ficción. Pues desde que era un niño, dijo que leía toda la ciencia ficción que llegaba a su biblioteca local y que pues todo lo que llegaba y lo leía. Y pues aquí tenemos una lista interesante de nombres muy conocidos como Asimov, como Clarke,
como Lem, como Lannister, Selani, etcétera. Y bueno, y también encontré que tiene pues escritores favoritos de la época cuando empezó a formarse como amante de la ciencia ficción. Larry, Kurt, Joseph y Kunder. Es que no voy a decir los apellidos porque no quiero pronunciarlos mal. Continuamos. Y bueno, entonces también queríamos saber como qué libros le dejaron huella a él. Y bueno, él pues básicamente citó estos 5 libros. Todo esto que les estoy contando es de unas entrevistas que encontré de él. Él no es una persona que de muchas entrevistas, ya más adelante les explico por qué. Entonces, pues, entre los libros está pues Mundo Anillo, está El Matadero 5, La Trampa 22, El Tambor de Hojalata y Música de la Sangre. Digamos que aquí podemos como ver cómo a él le gustaban mucho o cómo le dejaban huella los libros como antibélicos, todos situados durante la Segunda Guerra, como en varios escenarios. Algunos tienen como finales felices en algunas historias, pero pues igual es la cruda guerra desde varias perspectivas, desde las personas jóvenes. Pues Mundo Anillo no conozco tanto esa obra, pero sé que ha inspirado un montón de obras y juegos, entre ellos Halo. Y pues no sé qué tan oscura o qué tan desarrollada sea este libro, pero pues sobre Música en la Sangre, que también fue como un libro que al final dijo, pues él comentaba que le había inspirado mucho, pues de Greg Bear, también tiene una relación con el cuento, es que ahí sí no me acuerdo, del fin de la infancia, tienen como hay unas relaciones y como que ese fue uno de los libros que a él de ciencia ficción le impactaron y que de alguna manera podemos ver cómo se replica en las obras que vienen en que él empieza a escribir. Continuamos. Y bueno, entonces él es un escritor sin rostro. ¿Por qué? Porque aunque él esté vivo y aunque pues siga produciendo, de hecho sacó un libro este año, en el 2020, no hay fotos de él en la internet, no hay fotos de él. Es una persona que se considera supremamente tímida y que no le interesa para nada ganar adeptos a través de ir a convenciones, de ir a cualquier sitio, a cualquier conferencia de ciencia ficción, no le interesa. Y por ejemplo, él tiene pues, su web personal donde tiene una página dedicada a hablar sobre eso, sobre que si ya lo van a buscar, nunca lo van a encontrar. Critica bastante y dice que los algoritmos de inteligencia artificial de Google son muy tontos porque muchas veces lo han etiquetado erróneamente diciendo que una persona X es él, pero pues no es él. Y entonces dice que a él no le interesa. En las pocas entrevistas que él ha dado, y todas estas entrevistas él las suele dar es solo por correos electrónicos. Él pues no quiere que nadie le pide que le soliciten que le firme su libro y eso a él no le interesa y pues tiene una opinión bastante como protectiva sobre su privacidad y muchas veces la gente pues como él se ha vuelto bastante famoso pues en la internet y pues en el mundo anglosajón pues se habla bastante de Greg Egan, pues a los amantes de la ciencia ficción dura lo han considerado como un presidiario. No, es que él vive en una cueva encerrado, pero no, al contrario, él cuando le preguntan o cuando ha respondido, él dice, no, para nada, yo como cualquier ser humano paso mis días y mis fines de semana con mis amigos, yo arreglo mi césped, yo salgo y hago todo, simplemente no me interesa ese mundo y en el momento en que en un contrato, en el mundo pues de las librerías, eso cuando tenga que publicar libros, le exijan que él tenga que ver, mostrarse, pues simplemente no firmará el contrato y pues no le importa, es bastante crítico y siempre él comenta que él muchas veces tiene autores favoritos que se ha leído todos sus libros y sus obras y que a él no le interesa absolutamente nada saber sobre pues sobre ese autor. Entonces, cuando yo estaba haciendo esta investigación sobre Greg Egan, me pareció muy interesante eso porque yo estaba haciendo algo bastante contrario a la filosofía de él. Que a él no le importa, él dice que para los autores los libros deben hablar por ellos, no como su biografía y todo ese tipo de cosas que a veces pues nosotros los fanáticos queremos saber qué hizo, dónde estudió, qué lo inspiró, qué películas veía y todo eso. Él está bastante alejado de eso. Continuamos.
Y bueno, por ejemplo, él criticaba mucho que a él lo habían invitado muchas veces a que mostrara su foto en magazines de ciencia ficción como Locus, lo invitan un montón a conferencias de ciencia ficción, como una que creo que se iba a realizar en Nueva Zelanda este año o el anterior, no estoy seguro, y no sé si se realizó pues por todo el tema del COVID-19. Y bueno, esto continuemos. Pero bueno, vamos a hablar ahorita sobre una faceta un poco interesante. No sé si yo cuando le dé clic a estos links los puedan ver, pero bueno, Greg Egan es una persona, aunque no le gusta que lo vean y no habla mucho de su vida personal ni sepamos nada de él, es un tuitero súper activo. Todo el tiempo está tuitea por lo menos una vez por día. Y como él es un amante de las matemáticas, la mayoría de sus tweets, digamos un 90%, ha tuiteado más de 4.800 veces, son temas relacionados con matemática y matemática que él puede, digamos, mostrar con gráficos, con simulaciones. Y es bastante interesante porque él es un apasionado de esto. Él se la pasa escribiendo y mostrando. Si usted es una persona que le encantan las ecuaciones matemáticas y quiere mostrar cosas y a él lo va a retuitear y pues le va a encantar y le va a dar like a sus tweets. También es una persona que lucha mucho por los derechos de los refugiados. Pues como pues, vive en Australia, y Australia es un país que recibe bastante población que llega refugiados pues, de otros países de Oceanía y toda esa vuelta, pues es una persona que en algunos de sus ensayos escritos los ha defendido y pues ha tuitado de vez en cuando mucho a favor de ellos, una postura que digamos uno puede reconocer de él si uno lo sigue bastante. Y aparte de eso, pues sobre el tema de las matemáticas. Vamos a ver si podemos ver uno de sus tweets. Si yo le doy clic acá, ¿puede ver el tweet? ¿Se fue el tweet o no? Alguien que me diga algo. No lo vemos en pantalla. Debe estar en otro. Okay, listo. Listo, entonces, si yo puedo compartir esta pestaña. Ok. Listo. Perfecto. Creo que ya pueden ver el tweet. Pues, ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, él es así, como dice, bueno, es muy chévere, tú puedes tener un polinomio explícito de grado 8 y pues pone la ecuación y muestra cómo se ve. Él se la pasa tuiteando este tipo de cosas. Veamos otro tweet que quería mostrarles. Ay, creo que me pasé. En un segundo compartimos este tweet. Por ejemplo, eso. Otro de los temas que a él le encanta tratar son mundos donde él pone o quita reglas de la física. Ay, esperen, que creo que no se está viendo todavía. No, todavía veo el antiguo. Sí, por ejemplo, esto. Entonces, por ejemplo, aquí pone un ejemplo de una máquina que no tiene fricción, que toda la masa está en el disco y bueno, y entonces empieza a hablar sobre la ley de Hooke y qué va a pasar y todo este tema. Y bueno, aquí digamos tiene un hilo y uno pues puede entrar, mirar, él empieza ahí a explicar y a poner todas sus ecuaciones matemáticas, todas sus gráficas, explicando qué pasaría, qué implicaría esto en ese universo y todo ese cuento, porque él es un experto en eso, en crear universos donde agrega o quita partes de nuestro mundo real. Venga, les muestro este otro. Interrumpir y... Uy, qué pena, creo que dejé de compartir, ya vuelvo a compartir. Un segundo. Una pestaña de Chrome. Ok, Otro tema del que a él le encanta hablar es sobre las dimensiones. Muchas de sus obras son mundos que tienen unas dimensiones adicionales, o le encanta decir, miren cómo sería un objeto en 16 dimensiones y todo eso. Y eso es lo que él se la pasa haciendo todo el tiempo, además de escribir. Y además de escribir ensayos sobre los cuentos para explicar y sustentar científicamente qué pasaría en esos universos. Son temas que muchas veces cuando uno comienza a leer a Greg Egan le van a parecer complicados, porque pues a menos que uno sea como muy experto en el tema, pues uno va a encontrar como esa barrera de, hey, yo no sé tantas matemáticas, yo no sé tanta física, yo no sé tanto de ecuaciones, de secuencias. Entonces a veces uno tiene que hacer el esfuerzo de
de tal vez prepararse un poquito, o cuando uno se encuentra con esto estudiar. Ya pues si uno es un científico y alguien que ama mucho, pues las ciencias naturales tal vez le quede más fácil, pero él también en una de las entrevistas, él es muy reiterativo que él dice, muchas veces la gente le ha comunicado y leí tal cuento tuyo y para eso tenía que saber sobre física cuántica. Y él decía, no, pues cagada, o sea, ustedes como lectores tienen mucha oferta, hay muchos libros que no les van a exigir o que sí les van a exigir, y pues le parece a él injusto que un escritor tenga que hacer modificaciones para, para complacer a la gente. Él dice, yo escribo porque me gusta y pues me gusta, o sea, no es que diga que le gusta exigir a la gente, él seguramente le gusta exigirse a sí mismo y escribir esos cuentos, escribir esos universos, y pues quien lo lee pues tiene que estar a la altura de entender eso. Es todo un desafío leer a Greg Egan, pero también uno tiene como esa recompensa cuando uno logra entender de la manera en que él explica sus universos, la manera en que él transmite esas ideas que quiere que a uno le lleguen, pues eso es muy agradable. Y bueno, él comenzó más o menos como en 1980 a escribir. Él comenzó escribiendo libros cuenticos de terror así como cósmico, así como medio parecidos a los de Lovecraft, pero pues no tan parecidos, tenían como un poquito de influencia. Pero él después hizo un cambio a la ciencia ficción. Él poco a poco sus cuentos fueron siendo publicados en revistas. Comenzó primero en Interzone, que es una revista británica. Y Asimov, que es la gringa. También en Australia tienen como un magazine que se llama Eidolon, y pues él también ahí publicó algo, y él también suele publicar ensayos. Entonces uno de los temas que a él como que le molestaba en los años 90 era, o tal vez entre los años 80 y 90, era como en el mundo anglosajón tenían como una especie de como de interés o como se referían a Australia, como que es que la ciencia ficción australiana es diferente a la ciencia ficción gringa, a la ciencia ficción británica, etcétera. Y él decía que eso era absurdo, que eso era una forma de tratar y de buscar de estereotipar a los australianos. Y él incluso pues hizo un ensayo que se llamaba el milagroso ingrediente A, pues por A de Australia, donde él explicaba cómo ese concepto estaba dañando a muchos escritores de la época, y que él, por ejemplo, le ponía unos ejemplos así medio ácidos, como que, un segundo, perdón. Vale, listo. Entonces ponía ejemplos como, no sé si se acuerdan que una estación espacial gringa llamada Skylab se cayó en Australia. Entonces él, digamos, en su ensayo concluía, tal vez la estación espacial Skylab, cuando se cayó, estaba buscando ese milagroso ingrediente en Australia para demostrar como su desprecio a ese tipo de división que en ese momento querían colocar. En internet van a encontrar muchos ensayos sobre Greg Egan, de pues todos los temas que le interesan, y pues son bastante interesantes. Y bueno, en los años 80 y 90, pues Greg Egan no tenía así como tanto reconocimiento, aunque mucha gente pensaba que iba a llegar a ser como una estrella por la forma en que él ponía o sea, él se alejó un poco en los años 2000 de una especie de movimiento que quería como, bueno, vamos a escribir ciencia ficción dura, y él decía, yo aunque quiera escribir ciencia ficción dura, yo quiero escribirlo en términos científicos, y en términos científicos que en teoría cualquiera persona podría entender. A él se le conocía como una persona, o se lo trataba de representar como alguien que era post-cyberpunk, pues porque empezaba a hablar de temas de trascendencia humana, de descargar la conciencia en un computador y de temas así. Pero bueno, ya en los años 2000 pues empieza a tener gran reconocimiento pues en el mundo anglosajón. A mí me apreció un poco, pues digamos, es difícil encontrar sus obras escritas en español, pues la mayoría de sus obras son publicadas por la Editorial Z, que es una editorial española, y no es tan fácil conseguir estos libros, por ejemplo, aquí en Colombia. Y en las ferias del libro tampoco es tan fácil. La única copia que tengo de un libro de Greg Egan físico en español
Lo conseguí en Mirabilia una vez en la Feria del Libro, y una vez les pregunté que por qué no habían tantos libros de Greg Egan, y me decían que pues que los traían, pero que la gente no lo conocían tanto y que no lo compraban tanto. Algo interesante de él es que él es una persona que, aunque sea así como que se diga tímida, callada, él es muy activo, y pues él tiene como sus pensamientos que quiere poner en la humanidad, por decirlo así. Y entonces él tiene un perfil científico que él dice que lo tiene a través del arte. Ya más adelante vamos a ver por qué y cómo su forma de poner eso es bastante interesante. Porque él en todas sus obras pues quiere incluirnos a nosotros que es muy importante la ciencia en la condición humana. Tanto como a nosotros le ponemos importancia, pues a la humanidad le pone importancia a temas como la religión o el romance. Él, en los años 2000 se publica un libro que se llama El Renacimiento de la Ciencia Ficción Dura, y él es el único escritor que tiene 2 cuentos ahí, porque digamos que ya en ese momento este libro fue publicado en el 2001 y pues tiene así, digamos en el ámbito de la ciencia ficción dura, un reconocimiento como total, y pues empieza a tener un montón de seguidores, y pues sus libros empiezan a vender bastante bien. Ya, aunque en los años antes del año 2000 tuvo pues algunos éxitos y algunas veces algunos libros no se los publicaron, algunos cuentos, ya después del 2000 ya él, como lo que él publicara, se lo iban a aceptar. En un segundo miro los comentarios, que ya hay 22 y no he mirado nada. Ok, bueno. Listo, creo que no hay preguntas así extrañas. Bueno, y digamos, ustedes dirán, bueno, hola. ¿sí? Un compañero me está diciendo que no puede entrar a la clase, que no lo aceptan. Qué pena contigo, nos dices por favor cómo se está identificando. Es que como hemos tenido interrupciones para saber cómo se llama, y si tienen a alguien que quiere ingresar y no le hemos dado acceso, pueden escribirlo en el chat y con gusto nosotros le damos acceso. Es para evitar como las interrupciones que tuvimos hace un rato. Sí, comprendo. Okay. Pues el compañero se llama Fernando, así tiene registrado, Fernando 123. Vale, gracias. Bueno, entonces, varia la información que yo encontré sobre Greg Egan, digamos, de su vida personal o de una recopilación de sus entrevistas, fue en un libro que crearon, pues que escribió Karen Burham, que se llama Greg Egan, en una serie que están publicando que se llaman Los Maestros Modernos de la Ciencia Ficción. Entonces, pues fue un libro de gran ayuda para esta exposición, porque pues una persona que se comunicó con él y pues entrevistó, o sea, Greg Egan es una persona que ha inspirado muchos papers científicos, muchos ensayos. Hay varias páginas como Liben o páginas donde pueden encontrar, digamos, temas relacionados con papers científicos, y buscar a Greg Egan, y van a ver que muchas personas, dependiendo de los cuentos o las novelas que hayan escrito, quieren comprobar si es posible o no, porque pues Greg Egan es una persona que cuando va a escribir se toma todo su trabajo y todo su tiempo para que la ciencia ficción que él escribe, que es pues ciencia especulativa, pues tenga todas las de ganar. O sea, crea mundos con unas reglas bien concretas. Y bueno, aquí ya entramos a hablar como del estándar de Diamante y un poco de sus obras. Pues tiene aproximadamente 12 novelas y más de 60, 70 cuentos. Y bueno, aquí están dos trilogías que él escribió, que se llama, uno es el ciclo de la cosmología subjetiva, en el que están pues 3 libros que pues son bastante famosos, Quarantine, Permutation City y Distress. El que me leí yo fue Permutation City, bueno, lo estoy en proceso de lectura, y pues aquí empieza él a tratar temas del transhumanismo. Él muestra que no hay que tenerle miedo a la inmortalidad. Muchas veces, no sé si se acuerdan cuando, no sé, veíamos Dragon Ball Z o series así donde el villano quería buscar la inmortalidad y eso estaba mal. No, para él no. Para él la inmortalidad es algo bello, es algo que los humanos deberíamos buscar. Es una persona que no ve la inmortalidad como la solución a los problemas que tenemos los humanos, sino simplemente el siguiente paso que tenemos que dar. Entonces, en este ciclo,
pues ahí comienza a hablar mucho sobre, bueno, realmente ¿qué soy yo? Soy mi conciencia, soy todo mi ser. Si yo me saco y me descargo en un computador, y bueno, y es no solo descargarse en el computador, es decir, ¿qué significa que yo tenga una conciencia alojada magnéticamente en una memoria? ¿Qué energía va a consumir? ¿Cómo voy a simularle a esa conciencia a un cuerpo? ¿Va a ser en un mundo 3D? ¿Va a ser en un mundo de qué forma? ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a gastar recursos para esa animación? Y entonces él empieza a decir, oiga, esto no es simplemente meter gente en los computadores y a lo Matrix, no. Hay que ver eso allá. ¿Cuál es la ciencia que se requiere para eso? ¿Cuál es la física que necesitamos? ¿Cuánta energía vamos a consumir? Si yo quiero que un ojo de este ser tecnológico, este ser de este unos y ceros en un computador, tenga la misma sensación como si estuviera en el exterior, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a ser las ecuaciones de las simulaciones? Entonces, bueno, permutación CT es muy bueno. El ciclo ortogonal, bueno, de este no sé mucho, leí un poquito por encima, pero pues no logré profundizar, pero pues es otro de sus grandes trilogías. Podemos ver que la primera trilogía pues fue escrita pues en los años 90, donde apenas se estaba dando como este boom de la internet. Pues Australia, pues como la mayoría de países anglosajones, pues tuvieron el acceso a internet un poco antes, y creo que como esa forma de imaginarse el mundo, pues en ese momento pues influyó mucho a él en esas obras, y pues el ciclo ortogonal pues está un poco más actualizado, pues tiene ahí más o menos como unos bastante 10 años de diferencia, 20 años de diferencia en algunos casos. Y bueno, pues tiene un montón de novelas independientes. Él a veces tiene pues este detalle que tienen muchos escritores de ciencia ficción, que algunas historias están medio conectadas, o que pueden estar en los mismos universos. Por ejemplo, en varios de sus cuentos están conectados con sus novelas, y a veces hay cuentos que él tenía que transformó después en novela, como es el caso de Ciudad Permutación. Bueno, por ejemplo, en cuentos y novelas, uno de los que les recomiendo es El Valle Inquietante, que lo escribió en el 2017. Uno sí ve como Greg Egan, cuando escribía antes de los 90, escribía un poco más sencillo, y como después de los 2000, aunque ya maneja términos que tal vez para nosotros sean más fáciles de comprender, puede llegar a uno perderse. Él puede gastar capítulos explicando dimensiones, capítulos sustentando por qué una partícula se transforma de tal manera, capítulos explicando la ciencia de las cosas. Entonces es algo que uno tiene que leer, sentarse a leer y experimentar para uno enfrentarse a eso. Es un escritor que para uno le exige, pero es bien interesante. Entonces, por ejemplo, Rodrigo Bastías dice: el transhumanismo de los años 90, pensaba como para el nuevo milenio. Sí, así es. A ver qué más. Ahí está, puso Juan Diego el link para el cuento de Un Valle Inquietante, muy bueno, lo recomiendo. Y bueno, continuemos. Bueno, entonces, ha tenido muchos reconocimientos. Pues Ciudad Permutación ganó un premio Campbell, Oceanic se ganó un Hugo, un Locus y el premio Asimov de lector. Su novela Distress se ganó el premio Kurt, no sé cómo pronunciar eso, como mejor ficción foránea. Ha ganado varias veces el Senior Award. Cuando uno empieza a buscar sobre Greg Egan, es muy interesante que cuando uno busca, por ejemplo, en YouTube videos o busca reseñas sobre él, es una persona que lo leen mucho en Japón. Es un escritor que tiene un gran público japonés que consume su obra, que la lee, que la debate. Más adelante les voy a mostrar que incluso una de sus cuentos, que son muy chéveres, que se llama Aprendiendo a ser yo, le hicieron una especie como de manga, pues no de manga, un manga 3D y todo raro, pero es muy chévere.
Aquí un dato interesante, en el 2000 su libro Teranesia ganó el premio Dietmar para mejor novela, pero Egan rechazó el premio. Investigué por qué lo rechazó, pero no encontré esa información y no encontré bien la información de por qué él lo rechazó. No sé si era porque tenía que ir a recogerlo personalmente, posiblemente fue algo así. Y bueno, en la base de datos de premios de la ciencia ficción, pues se ha ganado 2 Major Awards, 3 Locus Awards, otros 31 Awards, o sea, premios, y si combinamos las veces que ha ganado y las veces de sus nominaciones, ha tenido 166 nominaciones, es decir, es un man que, pues, que siempre la nominan y muchas veces gana. Y bueno, aquí es donde, ¿por qué yo le puse estándar diamante? En la escala de dureza, entonces, haciéndole como un homenaje a Greg Egan, de que a él le gusta utilizar términos muy científicos para relatar su obra, pues la tabla de dureza de Mohs es la tabla para determinar qué tan duro es un objeto, siendo el talco pues algo que uno puede rayar con la uña, y pues el diamante, que es el máximo, pues toca solo con un diamante, ¿no? Bueno, obviamente pues con la tecnología que tenemos y hay objetos que se podrían conocer más duros, bueno, digamos que para no entrar en tantas polémicas use ese estándar. Y bueno, entonces, y en la ciencia ficción, ¿cómo es? Esto es un tema que genera mucho debate, y pues después de la exposición podemos seguir debatiendo todo lo que quieran sobre qué tan dura es una historia, qué tan dura es la ciencia. Entonces, en una página de internet que se llama TV Tropes, yo encontré como esta forma en que me lo explicaban y me parecía muy interesante. Entonces, por ejemplo, tú tienes tu personaje y cómo determinas si en ese universo la ciencia ficción es suave, dura o realmente dura. Entonces le tenemos la máquina del tiempo y le decimos, bueno, ¿cómo funciona esta máquina del tiempo? Entonces, según la ciencia ficción suave, pues tú te sientas, pones la fecha donde quieras viajar y simplemente la fecha y jalas la palanca y listo, funciona. Entonces, en la ciencia ficción dura, pues que ahí es donde yo meto a Greg Egan, y ya después les explico porque pues siento que la ciencia ficción realmente dura pues no es ciencia ficción realmente, pero bueno, esas son discusiones para después. Entonces, bueno, buena pregunta, no sé qué, siéntate, te voy a explicar, yo voy a utilizar un montón de capítulos explicándote una conexión posible entre un estado cuántico, entre la teoría de campos unificados, cómo el cerebro guarda la memoria y todo eso atado a las teorías de Albert Einstein, Stephen Hawking, bla, 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 muy al estilo de Greg Egan. Y pues en lo que se considera ciencia ficción realmente dura, pues que ya no sería ciencia ficción, no funciona porque el viaje en el tiempo es imposible. Y por eso pues yo dije, bueno, Greg Egan es estándar diamante porque pues es muy duro y explica todo cómo plausiblemente puede funcionar. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo es la escala de ciencia ficción de la página de TV Tropes. No quiero entrar mucho en ahondar en esto, pero básicamente lo más suave. Disculpa. Sí, claro. Disculpa que interrumpa, pero respecto a las evaluaciones por la condición de COVID, ¿cómo serán? No sé si ya lo habrá. Bueno. Sigue, fresco. Ok, vale. Entonces, bueno, es una página que les recomiendo mucho. Tienen su propia escala pues, de ciencia ficción de Mohs. Entonces, pues lo más básico, o sea, como lo más blandito, pues son cosas como Futurama, Star Wars, DC, Marvel, etcétera. Y comienza a subir, y entonces ellos hablan de un elemento que se llama el Plebotinum, que tal vez ustedes lo conozcan como el inoptenio, que es esa sustancia mágica que hacen que pasen cosas como la kriptonita, etcétera, no sé qué. Y pues ahí entre el nivel 2, Physics Plus y un One Big Lie, está todo eso muy mezclado, pero ya en el quinto ya dicen, no, aquí ya no utilizamos nada de eso, y aquí sí, con ciencia explicamos plausiblemente cómo se pueden las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí pues ponía algunos ejemplos, como trabajos de Greg Egan, un videojuego que se llama Sid Meier's Alpha Centauri, que habla cómo la humanidad en un futuro iba a colonizar pues todo lo que queda por allá. Y por ejemplo, en su momento, pues las obras de Julio Verne eran ciencia especulativa, porque en el momento que él escribía esas cosas, pues podían en teoría realizarse. Y pues lo que ellos consideran lo más duro, pues es la vida real, y pues la vida real, pues es la vida real, entonces pues ya deja de
de ser en teoría pues ciencia ficción. Entonces por eso yo puse a Greg Egan como estándar diamante, porque pues si vamos a hablar de algo que es tan duro que es real, pues ya se saldría de nuestro, pues de nuestra medición. Bueno, aquí algunas obras que son como las obras a las que yo, aparte de Axiomático, a las que yo más me he acercado. Ciudad Permutación, que ganó pues el premio John Campbell, Memorial en 1995, que nos pone en esta situación de cómo los humanos con la tecnología nos vamos a dejar ahí nuestros cuerpos, nuestras mentes. ¿Qué significa que yo tenga una copia mía de mi conciencia en un computador y que piense exactamente igual que yo? ¿Cómo se va a sentir esa persona? ¿A qué enfrentamientos filosóficos se van a enfrentar tanto él como yo? ¿Cuáles son los costos logísticos? Y así. Diáspora, que también es una de sus obras más leídas, que también, este es el libro súper transhumanista y mucha información de lo que uno encuentra en internet. Hay gente que lee este libro y que incluso se ha puesto a llorar como de lo que significa. Diáspora es muy bonito. Diáspora está situado en el futuro, donde hay, digamos, 3 razas de seres humanos. Están los seres humanos de carne y hueso. Están los humanos que viven en computadoras, que descargaron su conciencia. Y los humanos que viven en robots, o sea, que son los mismos que vienen en los computadores, pero se descargan sus conciencias en cuerpos robóticos como humanos, pues para hablar e interactuar con estos hombres de carne, o sea, con los humanos originales. Y bueno, esos humanos que están con sus ciudades enterradas, observan mucho la galaxia y se dan cuenta que está ocurriendo una catástrofe y va a llegar van a llegar rayos gamma, si no estoy mal, a la Tierra, y pues eso va a acabar con la vida de carne en la Tierra. Entonces solo tienen un día para advertir a los humanos de carne. Ellos van, se meten en sus robots, van a hablar con los humanos de carne, con los humanos normales así como nosotros, y los tratan de convencer de como, oigan, descarguen sus mentes en nuestra, y se quedan en las computadoras. Y bueno, estos lugares donde viven son como ciudades, enormes ciudades, y algo interesante es que cada ciudad tiene como su idiosincrasia, su cultura. Entonces en esas mismas ciudades ellos empiezan a simular realidades. Entonces hay ciudades donde si tú vas a simular que vas a cambiar tu cuerpo, o que vas a cambiar tu sexo, que vas a hacerte un montón de cosas, puede que sea mal vista en otra ciudad. Tú puedes viajar entre ciudades, pero pues si se dan cuenta que tú haces otras cosas, pues no te van a hacer algo, pero pues te van a tratar como malo, te van a rechazar un poco. Y bueno, logran convencer solo a 2 seres humanos de carne que se metan a los computadores, a las ciudades computador, y pues llegan rayos gamma y la vida de carne en la Tierra se acaba. Y eso es solo como él está montando una de las partes de ese universo. Entonces, ¿qué pasa? Los humanos que viven en los computadores dicen, oigan, a nosotros nos puede pasar algo, tenemos que ir a un sitio donde podamos sentirnos seguros, donde podamos estar tranquilos de que nada nos va a pasar. Y entonces pues comienza todo este plan, y esto pasa en miles de años, en cientos de años, en mucho tiempo, porque como ahora la gente entre comillas es eterna, pues tienen todo el tiempo del mundo para perfeccionarse y prepararse para su viaje, y empiezan a viajar por la galaxia y por el universo, y se encuentran con otras especies, se encuentran planetas con una biología muy interesante. Y bueno, como lo dice su nombre, Diáspora, es humanos regándose por todo el mundo, y como ellos tratan de encontrar la forma de realmente ser eternos. Y bueno, una cosa que pues no es tan spoiler, ellos en una de sus búsquedas encuentran un mensaje metido entre los átomos, y en los átomos ellos se dan cuenta que fue enviado desde otra dimensión. Ellos están en la 3ª dimensión y tienen que llegar a la 4ª, y llegan a la 4ª y ven que ese mensaje sigue subiendo, y empiezan ellos a pasar de dimensión en dimensión, y todo esto sustentado científicamente con ecuaciones para que uno pueda realmente entender lo que él nos quiere transmitir. Entonces, para mucha gente dice como, uy, Diáspora es un libro muy difícil de leer, pero pues realmente es muy reconfortante. Sí, nos va a exigir mucho, pero pues la historia es muy bonita. Y eso que solo me leí unas partes. Ay, qué pena. Y bueno, y tenemos Instantation, qué pena con mi inglés. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te estamos escuchando. Ok, perfecto. Es que mi otra... muy bien. Verán que
Me estoy uniendo con mi otra cuenta porque así veo, para que me aceptes, porfa. Listo. Continuamos. Bueno, entonces esto fue una recopilación de cuentos que él publicó en este año. En el 2020, pues si van al Twitter, él lo está promocionando. Este es muy chévere porque este pues es actual, entonces es con las tecnologías actuales, pone ejemplos pues más cercanos, porque pues si nos ponemos a pensar todo lo que ha cambiado desde los años 90 pues hasta el 2020, pues imagínense todos los cambios tecnológicos y científicos que han ocurrido, aunque a veces pensemos que no son tan rápidos, sí lo son. Entonces, por ejemplo, en uno de los cuentos que están ahí interconectados, es que hay una corporación que coge las mentes humanas de las personas muertas y las guarda en servidores de para que van a ser usados para videojuegos, y estas personas, uno como jugador las puede matar, y las personas están ahí atrapadas y sufriendo. Entonces, la historia es de cómo esas personas que están atrapadas ahí empiezan a organizarse para tratar de escapar de ese mundo en el que están atrapados, y cómo uno, para conectarse a esa realidad, pues uno tiene como unos, ¿cómo se llaman? Esas gafas de realidad virtual que se coloca, y uno pues juega, lo saque, mata a la gente para que sea súper realista, pues la gente no sabe. Y cómo ellos empiezan a través de las conexiones que hace la gente, como a hackear el software. O sea, no es hackear, o sea, explican las fallas que tiene ese software para que ellos puedan meterse ahí, y poco a poco van cambiándose de mundos para lograr escapar. Y como hay un personaje que su abuela está entre las personas que son utilizadas para esos fines de recreación, de que son personajes que la gente puede matar así, tipo Westworld. Entonces él también está haciendo algo, y como ellos pues medio lo manipulan sin que él se dé cuenta para lograr sus objetivos. Y esos son ahí 3 cuenticos de eso. Es muy chévere. Bueno, continuemos. Bueno, trabajos inspirados en su obra. Aquí les quería mostrar un video de uno de los cuentos que se llama Axiomático, que pues está en el libro Axiomático. Entonces voy a mostrárselos. Está en inglés, pero pues subtitulado al español. Tiene unas escenas de sexo, entonces no sé si esto es solo para niños, ¿no? Menores de 18 están prohibidos. Y pues esta obra pues que llevaron a este pequeño corto tiene unos ligeros cambios de la obra original, pero algo interesante es que son unas personas de Canadá, no sé si es una persona, un grupo de gente, no sé, quien hizo el corto, se comunicaron con Greg Egan, le pidieron el favor si los autorizaba a hacer o sea, como queremos hacer un corto basado en una de sus obras, no lo deja hacer, y el man les respondió, háganlo, no tiene ningún problema. Entonces es algo que, pues muy chévere, que Greg Egan no es envidioso con su obra. Entonces ya están viendo. Bueno, un segundo, que se puede demorar un segundo. Ay. Pero lo pongo en español. Y comenzamos. Por favor, me confirman si escuchan. I can't do it. We could try something like what Amy. No, I don't want to just forget her or who I am as a human being, okay? No. Sometimes things just happen. No in your control. I see the news. I see that this animal, Anderson, he makes it a deal. He gets out of prison early. It's not right. It's not fair. He cannot get away that easily. Yes, it's no right. But I have no answer for this. What I can tell you is, you need closure. Revenge. Revenge. Revenge is for the morally retarded. Okay, I am better than that. I am better
better than he will ever be. I could never bring myself to kill another. Marisa, por favor. All our lives we are implanted with ideas and morals of what society says is right and wrong. From birth, our parientes tell us how we must be. The schools, even the church. But who are they to say? An axiomatic can rewire your mind, help you to be who you really want to be, help you to do the things you cannot do alone. The nanites assimilate your neural pathways and make changes so that scum like this Anderson are meat. They are nothing. This version of the device is what you seek. This is closure. This is revenge. Nice, easy, neat. Is it permanent? A couple of days of moral clarity. A couple of days of moral freedom. And then, whoosh, everything is back to normal. Just a small little ceremony. I already picked out matching outfits and everything. You know, I really want to meet them. I want to show them how much you mean to me. No, there's no way. Yeah? And what's gonna happen when our kid wants to meet Grandma and Grandpa? Oh. You really have no idea, do you? I have lots of ideas. I had 2 this morning before breakfast. Remember those? Come on, you have this perfect, idealistic growing up experience. Surrounded by loving and caring people. Yeah, okay, and an uncle put my hands down his pants when I was 8. It's perfect, yeah, it was great. When my parents aren't praying to their invisible sky friend 5 times a day, they keep a running conversation going with him. Because they're crazy. I know, and their invisible sky friend hates dykes more than he hates Jews. I wasn't allowed to read a book that wasn't the Bible till I was 15. Okay, it was not that bad. When I used to touch myself Ooh. and think about chicks, Mm-hmm. I thought I was gonna burn in a lake of hellfire. Until I started using the axiomatic.
The day I did. And the day I fell in love with you. I died to them. I no longer exist for my parents. What's it like using that thing? Before Hellfire. After. Hello, Amy. Meet Amy. I found out who I really was. Yeah. You want some? No thanks. You know me and technology. And besides, I'm pretty good with who I am, so sorry. Oh, fuck. I'm out. I have to get some more. Right now? It's in the middle of the night. Come on. Yeah, Mr. J is always up for me. Hey, can you bring me back something tasty on your way home? Didn't you just have a tasty treat? I mean something to eat, silly. Yeah, sure. See you in a few. Do you speak English? Yes. Please specify the active period. Uh, 24 hours. This implant is to remain active for 24 hours after insertion. Is that correct? Yes. This implant is ready for use. Oh, baby girl. I'm so sorry. I'm so sorry. Forgive me.
Fuck do you want? Open your door, put your hands on your head, and don't try closing it on me either. Sit. What do you want? I want you to tell me why you killed my wife. I didn't kill your wife. Miller killed your wife. Bullshit. The cops showed me the security camera footage, so don't even bother trying to lie to me. Because I know. Ah! Fuck you, Dyke! Fuck you! I'm gonna fucking kill you! Why did you kill my wife? It just happened, alright? It's just one of those things that happens! No. It's not just one of those things. Tell me why. Why did it happen? What do you want me to say? There wasn't a lot of cash, things were going to shit, I lost my temper, and there she was. It just happened, alright? It was nothing. It was all very clear to me now. He was telling me the truth, but I finally understood it. Everything I'd ever felt for her. My love, my grief was pointless. Amy was meat. She was nothing. I know, and they're invisible sky friend. On the day I fell in love with you. A couple of days of more clarity. Everything is back to normal. My mistake was thinking that the insight I gained would remain when the implant wore off. It hasn't. So I walked back exactly what I felt that night. The fact that Amy's death, or anyone else's, simply doesn't matter. Ah. Marisa. Your implant has run out, yes? Back for moral clarity, no? Part of me still finds what I'm about to do completely repulsive. No matter. That feeling won't last. ¿Aló? Bueno, regresamos. Pues este es uno de las personas que se han inspirado en los trabajos que cree que Gana realizado. Es muy chévere. En el cuento original era una pareja de esposos, muy parecido a lo que sucede. Y el esposo era un pacifista, así que no era capaz de nunca de dañar a nadie, pues necesitaba utilizar el axiomático para consumir su venganza, y pues esto le iba a traer las consecuencias de cuestionar realmente lo que sentía. Bueno, vamos a pasar a una parte interesante que es la página de Craig Egan. ¿Por qué? Porque él es una persona, pues es todo un geek, es muy interesante porque la página de Craig Egan es muy a los estilos de las páginas de los años 90. Muchos de sus ensayos o experimentos o sustentaciones de sus libros y sus cuentos que quiere mostrar así visualmente lo utiliza con applets, que es una tecnología de Java ya deprecada. Entonces es muy interesante. Entonces los invito a que visiten. Vamos a echar un pequeño vistazo. Aquí van a encontrar información de
de él. Si ven que es así muy estilo de los 90, todo está hecho en HTML. Si miramos el código fuente, no tiene nada de JavaScript ni nada, es súper genial. Entonces, muchas veces de sus obras tiene como pequeños abstracts, pequeñas informaciones que pueden pasar. Una que me gustó mucho era que en una de sus obras él habla sobre el fútbol cuántico. Entonces él explica y nos da la opción de simular. Obviamente pues hay que leer para entender bien cómo funciona toda esta cosa y cómo comienza a correr, y todo esto es para que pues se tomen su tiempo, lo lean, lo experimenten. Creo que es una persona que uno pues puede pasarse prácticamente como una especialización en la ciencia ficción. Es bastante interesante. Él tiene un montón de trabajos. Otra cosa que les quería mostrar, a ver, por ejemplo, miren esto, si uno se mete así, tal cual como en los años 90. Ay, qué pena. El Apple's Gallery, aquí es donde están la mayoría de sus trabajos, para que vean y exploren todo con un sustento matemático bien interesante. Y otra cosa que les quería mostrar, así como él tenía, a ver, compartir esta pantalla, es sobre las superpermutaciones, así como su libro Permutation City, donde él hace pues todo un trabajo explicando las supermutaciones, cómo funcionan, qué hacen. Y ustedes dirán, bueno, sí, esto es muy matemático, muy chévere, esto no se ve nada amistoso si no somos amantes de las matemáticas, pero bueno, la gracia es uno explorarlo, y pues hay gente que se inspira en eso y hace cosas muy interesantes, como lo que vamos a ver a continuación. Vamos a escuchar un pedacito. Daniel, no estamos escuchando. No sé si estás cambiando o... Ok, qué pena. Entonces, venga, les hago un pequeño contexto ya. Estos son un grupo de 3 matemáticos que querían encontrar una superpermutación de n a la 7, y gracias al trabajo de Greg Egan la lograron. O sea, Greg Egan les resolvió la ecuación que tenían, y por eso lograron hacer esto. Y bueno, así dura por casi 25 minutos, entonces, pues para que investiguen cómo es la historia de cómo ellos esta supermutación la descubrieron. Y eso pasó hace poco, el 11 de marzo del 2019, y hay 3 matemáticos que se pusieron en la tarea de, ven que los ponemos por acá. Sí, así no lo quiero mostrar, pero pues igual toda esta información está en la presentación al final, para que puedan consultarlo y seguir explorando a Greg Egan. Entonces, es algo muy interesante, que a Greg Egan como que le interesa mucho que lo que él quiere proponer, pues de alguna manera pueda también implementarse pues en el mundo real. Entonces, continuamos. Bueno, vamos a hacer la pequeña reseña de los cuentos de Axiomático. Axiomático fue el primer libro que yo leí de Greg Egan, me lo recomendó uno de los cienciaficcionarios, que se llama Chuy, que está en este momento en Medellín, porque estábamos hablando sobre dejar nuestros cerebros en computadores y todo eso. Y fue un libro que fue para mí muy interesante, pues apenas estaba comenzando a leer en forma de ciencia ficción y me encontré con este libro, y para mí fue un gran estrellón, porque habían cosas que pues no entendía. Es decir, entendía el concepto general del cuento, me parecía genial cómo escribía, lo que simbolizaba, pero todo el sustento matemático que ponía pues era bastante complicado. Entonces es un libro que a veces uno tiene que releer, o pues si uno quiere profundizar en un cuento, pues hay que hacer un poquito de investigación, pero igual ustedes también lo pueden leer y lo entenderán.
Y bueno, esas dos imágenes, esa frase y esa imagen la puse ahí porque son partes de unos cuentos que ahorita después les voy a explicar. Entonces son como 18 cuentos y estos, o sea, son, todo lo que les voy a decir es sin spoiler, o sea, es más o menos de lo que trata el cuento al principio. Por ejemplo, El asesino infinito es un cuento excelente porque se trata de un sicario de una corporación que tiene que evitar que las personas se droguen con una, con una sustancia que hace que la realidad cambie. Entonces, es una persona que se está drogando en una casa junkie y empieza la realidad a cambiar, y entonces este asesino cuando va a llegar tiene que saber predecir en cuántas realidades va a matar a esa persona, en cuántas realidades él no va a poder matarla, y todo lo que pasa por un universo genial, un universo donde la corporación se comunica con las corporaciones de las otras realidades para comerciar. Es muy chévere. Y bueno, pasan un montón de cosas al final. El diario de los 100 años luz, pues que trata qué pasa si sabemos qué va a ocurrir en el futuro, entonces somos libres. Esto es como un tema que tratan bastante escritores de ciencia ficción, así como Ted Chiang y eso, pues que tienen un telescopio que explican las razones de por qué pueden ver el futuro, etcétera. Eugene, este cuento me gustó mucho. Trata de una pareja de australianos comunes y corrientes que se ganan la lotería y los contacta una empresa de genética que les dice: oiga, ustedes quieren invertir mucho dinero para que su hijo sea perfecto, para que su hijo tenga todo lo necesario para que salve el mundo, para que acabe con el hambre, sea súper inteligente, sea un súper genio a los 5 años, no sé qué. Y ellos empiezan como, uy, no sé, y este pues científico los trata de convencer, y bueno, se va desarrollando la trama. Y pues ahí pregunta, bueno, si nosotros pudiéramos crear seres humanos superiores, ellos querrían ser creados. Pues no es, bueno, tal vez es como un Gattaca, pero antes de Gattaca. Y pues si uno lo lee, en ese mundo no pasaría lo de Gattaca. La caricia, a ver, ¿qué está dispuesto a hacer para que la vida imita el arte? Entonces La caricia es esta obra de Fernand, nombre que no sé cómo pronunciar, Kafka, bueno, en fin. Entonces este libro es muy interesante porque se trata de un policía que está investigando unos secuestros por toda Australia y en realidad por todo el mundo, y se encuentra con un millonario loco obsesivo que quiere crear cuadros, replicar cuadros exactamente. Entonces a las personas que secuestra les hace unas modificaciones para que esto ocurra. O sea, no es simplemente quiero que haya una persona con estas características, con ese personaje histórico, no, mitológico y la quimera y no sé qué, sino todo lo que hace para que él pueda imitar eso en la realidad. Y eso pues trae unas, o sea, como que yo siento que también es como un poco una sátira como a los performances de los artistas, pero pues tienen que leerlo para que lo comprendan un poco mejor y lo disfruten. Hermanas de Sangre, no me gustó tanto, entonces no escribí nada así como de ellas. Axiomático, que es el corto que vimos. Yo puse que las drogas te darán la cualidad que buscas. En esto pues el personaje quería una cualidad de poder asesinar a alguien sabiendo que no puede hacerlo como es normalmente. Bueno, La caja de seguridad es un cuento muy muy chévere. Trata de una persona que todos los días despierta en un cuerpo diferente y tiene la misma mente pero el cuerpo no. Y entonces, además de eso, tiene una caja de seguridad donde él anota sus recuerdos y un montón de cosas. Y bueno, y se va resolviendo la trama en un escenario muy, muy divertido, muy chévere. A mí me gustó mucho. Bueno, a ver, una persona sufre un atentado y eso le daña un pedazo de la mente. Entonces empieza a tener así como un desdoblamiento, pero Gregan aquí es donde empieza a describir todo. Describe como matemáticamente como un trip, como un viaje. Entonces es bien interesante. Un secuestro, este es muy chévere, este está conectado a Ciudad Permutación, porque trata de una pareja donde la señora, creo que ya está fallado, este libro lo leí hace rato, entonces puede que hayan datos que sean algo erróneos, y él tiene el recuerdo de la esposa pues en su memoria, donde vive ahí en su computador, y le secuestran eso. Entonces no le están realmente pidiendo que rescate a la mujer que él ama, sino los recuerdos que él tiene de ella. Entonces
aquí es donde a él le gusta poner a filosofar a las personas como, bueno, usted quiere ser la persona, o lo que vive con ella, las experiencias, ¿qué es eso? El siguiente cuento, Aprendiendo a ser yo, es muy, muy chévere. Es el que tenía 6 años cuando mis padres me contaron que había una pequeña joya oscura dentro de mi cráneo aprendiendo a ser yo. Entonces, este cuento trata de eso, de una niña que empieza a crecer, que le dicen que hay un cerebro, o sea, hay una joya que está replicando su cerebro. ¿Por qué? Porque como el cerebro tiene un límite, o sea, el cerebro se daña porque los seres humanos somos finitos, entonces más o menos creo que no me acuerdo si es a los 18, a los 15, el cerebro empieza como a morir lentamente, no sé bien el término biológico, disculpen, y por eso tienen esa joya para que el cerebro se mantenga en su mejor rendimiento, en su mejor momento. Y entonces esta niña empieza a tener ese miedo de que ella dice, ¿será que esa joya cuando se me mete en el cerebro me va a reemplazar a mí? Y entonces yo ya dejaré de ser, y tiene así como ese dilema de quién es ella, qué significa esa joya para ella, y tiene así todos esos dilemas, y se desarrolla muy, muy chévere la trama, es encantador. El foso, bueno, ¿de qué sirve descubrir una conspiración global si eres solo un empleado? Bueno, estos es de estos cuentos de Greg Egan donde él se toma el trabajo de decir, bueno, es en un mundo donde casi todo, pues no tan posapocalíptico, sino apocalíptico, así, donde hay mucho el crecimiento, el calentamiento global hace que varias islas en Asia se hundan, en Oceanía, hay muchos refugiados que llegan a Australia y llegan con muchas enfermedades, y entonces el personaje, que es creo que un forense, se da cuenta, se empieza a dar cuenta de una conspiración global. Y bueno, y ya. Y pues el cuento se desarrolla, y pues bueno, ¿qué puedes hacer tú si te das cuenta que hay una conspiración global y que no la puedes detener y eso? El paseo, este también cuento es muy chévere y también está en alguna manera conectado con Ciudad Permutación. La historia es dos amigos que son mafiosos, y entonces uno va a matar al otro. O sea, el que lo va a matar, el jefe que va a matar a su empleado, ya sabe que lo va a matar. Entonces dice, vamos a dar un paseo. Y es mientras el paseo dura, como la futura víctima trata de convencer al otro de que no lo mate. Y no es que le dé otra oportunidad, sino en ese universo que tiene le crea las diferentes formas que a él lo podría castigar sin necesidad que lo mate. Entonces, así se va desarrollando. La ricura, este también es bien interesante. A ver, si los medios te lo permiten, puedes cumplir tu sueño de ser madre. Entonces, pues Greg Egan es una persona que habla mucho de, pues como de que la sexualidad no es binaria, y que pues uno puede expresarse como uno quiera, no sé qué. Y este es uno de esos cuentos que habla del tema, y es de un hombre que tiene el sueño de tener un hijo, que quiere ser madre, quiere quedar embarazado y quiere dar a luz. Y cómo en ese universo están los medios para realizarse, y él pues lo puede cumplir por su cuenta, y cómo se va desarrollando. Y bueno, pues lo pone así como en los términos en que pueden ser un poco inquietantes para algunas personas, pero es bien interesante. Hacia la oscuridad, es de esos cuentos que uno dice como, y podrían hacer una película de eso. Ser rescatista en un agujero de gusano. Entonces, este es en un futuro donde en la Tierra ocurre un accidente, porque hay un experimento que hacen algunos extraterrestres. Ellos realmente no saben qué es lo que está pasando. Y hay como un agujero negro que aparece en cualquier lugar de la Tierra aleatoriamente. Y lo que pasa es que en ese agujero negro uno tiene que caminar hacia el centro del agujero negro, porque entre más uno se aleje del centro, más gravedad hay. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier momento aparece este agujero negro en algún lugar de la ciudad, y hay brigadas de personas que se meten al agujero negro a rescatar a las personas. Entonces ellos tienen que caminar directamente hacia el centro del agujero, y tienen que llevar mazos y objetos para romper paredes y todo, porque solo pueden rescatar a las personas que se encuentren cuando caminan derecho, porque no pueden caminar hacia atrás. Es muy chévere. Amor apropiado. A ver, amor. Este es también interesante. Se trata de una pareja, y el hombre tiene un accidente y logran recuperar el cerebro
de la persona, dice, bueno, señora, podemos poner el cerebro de su esposo en tal máquina y mientras lo vamos reconstruyendo poco a poco y volverlo a literalmente a imprimir. Bueno, eso trae ahí unos temas de dependencia, de qué significa estar con alguien, de qué significa ser dependiente de alguien y que alguien dependa de uno, y lo pone así en unos términos. Ese es uno de los, el siguiente, El virólogo virtuoso, es uno de los cuentos que más, que son como más famosos. Y es muy interesante porque es un científico que es muy religioso, que cumple sus sueños de implementar el régimen de la monogamia. Entonces, él crea un virus y pues, ¿qué pasa? En todos esos cuentos que les he hablado, él explica en términos súper científicos, en términos de ciencia especulativa, cómo esto es posible. Entonces habla del ADN, del ARN, de cómo esto se puede realmente lograr y explica cómo puede crear un virus que a la gente le dé y que solo puedan tener sexo con una persona y qué implicaciones trae eso. Entonces, es muy chévere cómo se desarrolla. Cercanía, ese cuento también. Aquí sí podemos ver, él tiene varios cuentos que habla sobre parejas. No me había fijado desde la última vez que lo leí. Es una pareja que quiere estar lo más unida y entonces empiezan a modificar su cuerpo. Ese también está relacionado con su permutación. Se empiezan a modificar ellos pues en su mundo simulado para ser exactamente iguales. O sea, primero pues se cambian de sexo, primero se ponen, se quitan para complacerse, etcétera. Llega un momento en que llegan a ser exactamente iguales y eso, ¿qué les implica? Son felices, serán infelices, encontrarán el vacío o encontrar algo que realmente los llene. Y bueno, y por último, órbitas inestables en el espacio de las mentiras. Este cuento es muy chévere. En este cuento, más o menos en el 2018, o sea, ya pasó, entonces no ocurrió. Pues el mundo entra como en una especie de caos y los seres humanos se empiezan a agrupar en grupos dependiendo de sus posiciones morales o filosóficas. Entonces, esta es una persona, no sé, muy conservadora, por más que lo niegue o lo acepte, usted va y se va a reunir con un grupo de gente y van a vivir así como nómadas. Y eso pasa en todo el planeta. Eso es muy interesante porque la gente se empieza a dividir por sus posturas de cómo ve el mundo, por lo que ellos creen y cómo ven el mundo, y pues eso pues significaría que realmente no hay libertad, que las personas no tienen la opción de decir porque usted simplemente va y se une a su grupo, y no es que simplemente, ya no me siento cómodo y me va a cambiar, no, usted del grupo lo llama, o sea, hay como una especie de ondas ahí mentales que lo atraen a esos grupos. Y bueno, Greg Egan es un gran tema de discusión en internet. Hay muchos que preguntaban en el 2018 por qué Greg Egan no es una superestrella. Hace poco, en abril, dijeron, no, sí, Greg Egan es una gran figura es la próxima superestrella de la ciencia ficción. Si quiero leer a Greg Egan, ¿dónde voy a comenzar? Yo creo que Greg Egan no es una persona, sino que es un conglomerado de científicos y expertos matemáticos que escriben juntos como Greg Egan. Entonces, es muy interesante, uno puede encontrar mucha información, la gente lo debate, ahí la gente da sus opiniones, más que todo en el mundo anglosajón. Acá, como pueden ver, es el video que les decía japonés que le hicieron de la historia de Aprendiendo a ser yo. Aprendiendo a ser yo, sí. Que lo hicieron en Japón. Entonces, pues el problema es que está en japonés, entonces no, a menos que sepan japonés lo entenderán. Y bueno, ya llegamos al final de la charla. Aquí tengo unas fuentes. Esta presentación las compartiremos en el grupo, estarán en el grupo de Ciencia Ficcionarios para que puedan investigar más que quieran y vean pues de dónde saqué la mayoría de la información. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y pues si tienen preguntas, pues podemos comenzar con la ronda de preguntas y esos temas. Y bueno, ¿aló? No, pues aquí está. No sé si hay alguien quiere pues preguntar algo. Sí, quería preguntar, aportar, es el momento, muchachos. No sé si quieres dejar de compartir la pantalla y
y Listo, nos ya. volvemos a ver todos. Listo, ya voy a mostrar mi cara de nuevo. Eso. Nada, pues chévere, raro, es inquietante algunas cosas. Sí, para leer a Greg Egan no es tan sencillo, es exigente, pero es el estándar diamante de la ciencia ficción. Y pues está vivo, produciendo, es muy activo, lo recomiendo. Ok. No sé si hay comentarios, o sea, si en lo que tú encontraste sobre él hay comentarios como desde los matemáticos o desde los físicos o desde los biólogos comentando cosas de las teorías que él pone en sus obras. A ver, espera. Que es como otro tipo de discusión diferente a la de... A ver, espera un segundo. No, pues la verdad no, pero yo quería buscar. A ver. A ver. Es que no tengo en este momento la página donde yo miro ensayos de ciencias que se me perdió. Ya les digo. También dijo que algo tenía que ver con Halo, ¿no? Ah, pues no escuché quería caer con Halo, sino que uno de los libros que a él lo motivaron mucho era Mundo Anillo, y pues que Mundo Anillo, pues Halo es súper inspirado en Mundo Anillo. Ah, ok. La otra pregunta que está acá y que creo que nos sumamos varios es como por dónde arrancar, que la hace Edna, que pues si hay recomendaciones para novatos. Uy, pues yo no sé, yo comencé con Axiomático, pero qué pucha, a ver. Ahí toca buscar en internet, preguntar como qué tipo, con qué comenzar con Greg Egan. A ver, vamos a buscar en internet. Greg Egan, where to start. Que una de las preguntas que puse en él. Por ejemplo, en Reddit. Con Yeyuka. Dicen que, por ejemplo, Child's Ladder fue la primera, es un buen lugar para comenzar. La trilogía ortogonal tal vez no es buena idea comenzar con esa. Yo pienso que habría que comenzar con sus cuentos. Si ustedes buscan, tiene varias recopilaciones de cuentos. Comenzar así con cuentos cortos, a ver si les gusta, si les trama. Y ya después de eso poderse leer una novela y eso. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Yo puedo hacer una pregunta, no tengo cámara, pero puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que es muy complicado porque yo estoy pensando en las adaptaciones tanto cinematográficas, series, etcétera, como la que nos mostraste. Estoy pensando que siendo alguien que escribe ciencia ficción dura y que tiene tantos elementos de matemáticas, física, etcétera, o sea, ¿cómo ves tú las adaptaciones? Porque me imagino que es muy difícil, no sé, poner una escena de un matemático hablando, la teoría quiere decir que, entonces, ¿cómo ves esas adaptaciones audiovisuales de Greg Egan que se han tratado de hacer, o si ves posible que hayan más en el futuro? No sé. Por lo que he buscado, creo que no se le han acercado Greg Egan a decirle, hey, pongamos sus obras así, hagamos películas, hagamos series, no se le han acercado. No encontré información sobre eso, pero sí hay muchos cuentos que aunque tengan una sustentación matemática fuerte, se puede poner de tal manera en que sea
realmente muy atractivo su contenido. Por ejemplo, la hora que les decía, que no me acuerdo el nombre, el de Hacia la Oscuridad, yo lo leí y se me hacía un súper argumento entretenido para una película de ciencia ficción, por ejemplo. Y que bueno, tener los 2 minutos así súper explícitos al principio de la película explicando la vaina, pero al final uno puede decir, no, es un agujero negro que aparece aleatoriamente en el planeta y que tienen que entrar rescatistas a salvar a la gente y cómo se desarrolla, cómo descubren realmente qué pasó, qué le pasa al final a los protagonistas. Son cosas que se pueden adaptar, es decir, no encuentro realmente, o sea, hay mucho material que se puede adaptar sin ningún problema al mundo audiovisual, e incluso cómics o dibujos animados, lo que sea, se puede adaptar. Es decir, habría que hacer un trabajo de cómo plasmarlo, pero no es, o sea, no es imposible, no, seguramente no es fácil, pero pues no es simplemente, o sea, no es que sea algo que uno pueda plasmar y ya, sino hay que meterle un poquito de trabajo de cómo contar la historia así, pues de esa manera, pero totalmente se puede decir. Yo pienso que es muy factible y pues tal vez en un futuro cercano veamos obras de él ya en cine, televisión, eso, pero tal vez en un tiempo lejitos, mientras alguien se anima realmente, mientras alguien dice voy a tomar el riesgo y voy a hacer esto. Por ejemplo, lo que vimos de Axiomático, en el cuento explica muy bien cómo funciona Axiomático, qué cosas cambian en el cerebro, cómo se introduce, qué efectos tiene, cómo se consigue, cómo se administra. Pero pues ahí vimos la adaptación, como decía alguien, ponía el ejemplo de una droga que usan los sicarios, así, tal cual, y ponía el escenario, los personajes y se desarrollaba. Y pues encontré un montón de hagan le dan como queremos hacer un cuento suyo, lo vamos a adaptar, pero le vamos a quitar la mitad de la ciencia. No he encontrado nadie que incluso le haya hecho eso. Entonces pienso que tal vez, o sea, va a ser la sorpresa en el futuro cuando pues la gente se empieza a animar a decir, oiga, adaptemos esto. Listo, muchísimas gracias. En serio, quería felicitarte porque quedé recontra antojado de leer más de Greg Egan. De verdad, me encantó. Quedé súper antojado. Yo me había leído una permutación, pero quedé más antojado de esos cuentos de Axiomático que ni te cuento. Muchas gracias por eso, de verdad. Vale, sí, los cuentos son muy chéveres. Hay muchos de los cuentos que se consiguen gratis en internet, que él publica en magazines, como el magazine Thor, que es como donde está el del Valle Inquietante, que es muy chévere. Son geniales. Yo les quiero comentar algo. Hágale pregunta. No, pues es que como dijiste que Larry Niven y el mundo anillo de Larry Niven fue uno de las influencias, ¿no? Que él menciona en alguna entrevista que fue influenciador. Me imagino que tiene que ver con que ambos son Larry Niven también está clasificado como de ciencia ficción dura, como escritor de ciencia ficción dura. Y recuerdo algo, a ver si te suena, algo relacionado con Greg Egan. Él publicó El Mundo Anillo, ¿no? Niven. Sí. Y después de eso, recibió cartas de algunos fans, me imagino que también matemáticos, explicándole por qué había ciertos errores en sus cálculos sobre el mundo anillo. Creo que en el libro del mundo anillo él también hace unas explicaciones, un apéndice explicando cómo funcionaría, y el tema de la gravedad, pues para los que no lo conozcan, es un anillo gigantesco artificial construido alrededor de un sol. Así como Halo. Exacto. Y entonces le llegó fan mail, digámoslo así, le llegaron cartas explicándole por qué había errores en sus cálculos matemáticos. Entonces él decidió escribir continuaciones de ese libro corrigiendo los errores, pero corrigiéndolos con la historia, en la cual tienen que, por ejemplo, lo que tenía de error era que para que el mundo fuera estable y no se estrellara contra el sol, tenía que haber unos propulsores. Entonces en las continuaciones es buscando esos propulsores porque se dañaron y se va a estrellar. Pero no sé si te suena relacionado con Egan, algo así como que... ¿Quién sabe si Greg Egan fue uno de los que le escribió? Pero no, ni idea. Pero es un buen dato. Sí, me suena como que son muy parecidos los dos y muchas gracias, también yo quedé antojado, también ya empecé a buscar, ni siquiera estoy seguro si he comprado porque a veces compro y no me acuerdo que he comprado, pero ya me voy a poner a buscar, también quedé muy antojado y muchas gracias. Vale, gracias. Qué bueno que les gustará. Venga, les comparto un segundo esta pantalla para mostrarles la página donde yo saqué algo de información.
hay una pestaña de Chrome que se llama LibGen, que es donde hay artículos científicos y pues hay muchos reviews que científicos le hacen al trabajo de Egan, entonces aquí podrían pues profundizar a los que quisieran. Había uno que alcancé a ver. No sé, por ejemplo, miren este. Craig Egan, Quarantine and Renancia, contribuciones al Millennial Research of Conscience and the Cognitive Non-Conscious. Por ejemplo, esta también suena chévere. Art and Power in the Age of the Empire, Craig Egan Society of Control. Pero bueno, habría que ver si este es el Craig Egan que conocemos. Porque como él mismo lo dice, Craig Egan es un nombre muy común en el mundo anglosajón y muchas veces lo han confundido. Pero bueno, habría que buscar eso. ¿Ver alguna otra pregunta? No, bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, espero que les haya gustado mucho. Y pues no olviden a seguir a Ciencia Ficcionarios en Facebook, en Twitter. Y bueno, esperamos verlo el próximo mes. No sé cuál es la charla del próximo mes. Gracias, Daniel, por la intervención, estuvo genial. Pues yo no digo mucho más porque quedé con más incógnitas que otra cosa, como un montón de información que llega y uno dice como, bueno, ¿no? ¿Por dónde coge esto? ¿Por dónde comienza? Sí, se ve muy, muy interesante. Y pues para alguien que no se acerca mucho a las matemáticas, como en mi caso, pues, aún más. Bueno, la charla de el próximo mes, creo que comenzamos ya con la... Espérate que estoy abriendo el archivo. Yo creo que ya comenzamos con las charlas temáticas. Ah, no, mentiras. El próximo mes, junio, es Guille. ¿Guille sigue por ahí? Sí, claro, aquí estoy muy pendiente. Guille es nuestra estrella de la próxima semana, del próximo mes. Y no, sí, primeros contactos en la ciencia ficción, ¿no? Sí, exacto. Entonces ya salimos de pronto un poco de lo que venimos, que son como hablar de un autor y volvemos un poco a generalidades. Y pues después sí, de ahí comienzan nuestras charlas dramáticas sobre países de habla, no, latinoamericanos todos, suramericanos, centroamericanos, bueno, Cuba, México, Argentina, Chile y Colombia, en las charlas temáticas del resto del año. Sería entonces tomando cervecita. Yo nunca tengo cerveza, siempre me cogen ahí sin nada. Brindo por ustedes, gracias por la gracias a todos por estar, por participar y por escuchar, y pues nos hablaremos en un mes más o menos. Vale, chao. Listo. Adiós. Chao. Chao a todos. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablar de mucho nivel, de mucha preparación. Gracias, Rivera. Esta charla estaba preparada para diciembre, pero pues por motivos logísticos la pasamos más temprano porque sí hay mucho que leer de Craig Egan, hay mucho que investigar. Me hubiera gustado prepararme mucho más en matemáticas porque hay cosas muy interesantes de él. Y hay mucha gente que lo cita, hay mucha gente que mira su trabajo y dice, oiga, hay cosas muy interesantes. Y bueno, tal vez en unos 2-3 años hagamos una nueva exposición de Craig Egan. Un poco más. Mira, yo de matemáticas siempre he pensado algo. Y bueno, yo soy ingeniero y para los matemáticos los ingenieros somos los obreros de ellos, ¿no? Eso es cierto. Nosotros somos los obreros. Pero yo siempre he pensado que no hay matemáticas difíciles. Difíciles que la hacen como la enseña. Pero para mí, cualquier nivel de matemático, por complejo que sea, si se explica,
bien aterrizado, está en capacidad de entenderlo cualquier persona. No, y Gregan escribe muy claro, es decir, las pocas veces que he leído y entendido es porque yo he tenido el concepto ya claro y la forma en que él lo utiliza como recurso es muy chévere, es muy interesante. Sí, es complejo, es decir, es un reto leer a Greg Egan, pero es cuando uno lo termina de leer, uno queda como wow. Y pues digamos que su enfoque transhumanístico es muy bonito, es decir, o sea, por ejemplo, en Diáspora, lo que he leído de Diáspora, hacen como, quiero leer más, porque es como pinta un futuro muy único, donde el viaje es el camino, es así. Pero bien específico, bien explicado, bien sustentado. O sea, el man se toma su trabajo en serio cuando escribe. O sea, ese man cuando va a escribir algo, pues debe ser muy inteligente, pero se toma su tiempo, su trabajo, hace sus ecuaciones y no publica cualquier cosa. Oye, perdón, ya que estamos un poco ya más aquí en confianza y hablando de matemáticas duras nada, yo sé sumar y eso. ¿Qué percepción tienes de Prime? La película está como en 95. Uy, yo no sé cuál es. Es que yo renovar, pero no sé nada. Yo sí la vi. No, yo sí sé cuál es. Y está muy tostada. Yo entendí hasta cierto punto y de ahí para abajo es especulación. Ya lo que, no sé, yo interpreto así, es lo que uno quiere creer. Yo tengo mi versión, pero cada vez que me la repito digo, entonces no era lo que tenía en mente. Pero se llama, yo la estoy ¿cómo se escribe? ¿Por qué me sale eso? Me salen unas cosas muy raras en el buscador de Google. Sí, me sale una comedia de amor. Sí, no, me sale una comedia de amor. Yo puse así. No. De hecho yo me demoré en encontrarla porque nunca la encontraba. No es Prime, es Primer, lo siento mucho. Es Primer. Primer, no Prime, sino Primer, qué pena. Encontré por aquí el trailer titulado. Ya. Primer no es de un viaje del tiempo. Sí, pues múltiples de hecho. O sea, ese es. Hasta bebés. Película. Bebés sacó de Primer y las matemáticas, una cosa esa. Y ese, ¿cómo es? Incluso, pero el indio no era, no me acuerdo si, creo que era un matemático que trabajaba en computer science o estas cosas, pero sí, es decir, tenía fundamento matemático el que escribió el guión. Pues habla de la cábala, ¿no? A mí el concepto de la cábala me parece un poco... No. No fue que publicó, yo mirando que publicó alguien acá no, eso es Pi. de Wikipedia. No es. No, eso es Pi. Sí, es esa. Edna, es esa de la que hablan ahí en... Yo la busco otra vez. Primer. Es Primer. Una película. Yo la entiendo hasta un punto ya. Y cada vez que la veo resultó que no era lo que había entendido. Sí, yo la hice como 2 o 3 veces y es una chimba, me encanta, pero madre, es pesada de entender. Es complicada, sí. Porque además hay un momento donde uno ya se pierde en lo que está pasando, entonces no... Siempre se pierde si la veo 2 veces. 3 veces. 3 o 4 o 5, llega un punto donde uno ya no entiende en qué iteración van y qué es lo que está pasando. Sí. Y hay blogs y blogs y cantidades de páginas diciendo cuántas veces viajaron en el tiempo porque ni siquiera es claro. No. Sí. Es que es que pareciera que una versión del viajero en el tiempo futura que después no aparece, viajó y regresó. Porque es como la línea de un personaje que da los bucles, pero llega el momento que como que hay uno mismo del futuro que viajó para alguna cosa, pero no conecta. Entonces queda uno más perdido que... Sí, cierto. Sí. Por ejemplo, en Diáspora hay un momento donde le explica un objeto de 16 dimensiones. Sí. Y son como, entonces imagínate, o sea, yo me acuerdo que yo miraba eso, yo, pucha, y me tocaba y leía y yo, pucha. Y el momento que uno pasa, como que bueno, ya, me perdí ese pedazo. Pero bueno, a veces uno retoma el ejercicio y lee y es complejo porque pues lo ponía así, o sea, por eso es el estándar de Mante. Y pues hablando con varios ciencia ficcionarios, me decían que es lo más duro de la ciencia ficción en este momento
y que posiblemente, pues, de la historia, o sea, digamos que uno se pone como a comparar, es así, es tan duro como un diamante, y es chévere, es decir, busquen un cuentico de Greg Egan, léanlo, hay cuentos que son así súper sencillos de leer, las novelas sí son más fuertes, pero pues no, anímense, es muy chévere, hay cuentos que, por ejemplo, el de en el ejemplo que pusieron de Gattaca, pues, ¿ya estamos todavía grabando o ya se acabó la grabación? No sé, Daniel. Para echar un mini spoiler. Desde que Daniel no hable, creo que está grabando. Ah, ok. Okay. Bueno, entonces, por ejemplo, en el de Eugene es muy chévere porque, bueno, o sea, este ser perfecto que crean, lo van a crear, pero nunca lo pueden crear, y es porque en realidad sí lo crearon, pero él desde el futuro les dice, no me creen. O sea, yo tengo derecho a existir, pero también tengo derecho a no existir. Uh-huh. Y entonces es muy chévere porque al final es como, y el científico fulanito nunca pudo completar su sueño acá del ser perfecto, pero él nunca supo realmente qué tan exitoso fue su experimento. Entonces son cosas así que me encantan de Greg Egan. Es muy chévere. El de aprendiendo a ser yo, el final es sensacional, porque llega el momento en que es la transición de como, bueno, en este momento el cerebro orgánico va a desaparecer y va a tomar control el cerebro artificial. Y pues el personaje está así en shock, diciendo, no, o sea, esa joya va a tomar control de mi cuerpo, lo va a tomar. Y después pasa algo, es que no les quiero dar spoilers, pero cuando no le como, no, qué chévere, o sea, es genial. Es muy interesante. Y digamos que Greg Egan lo pone en esas preguntas filosóficas, como realmente el individuo qué es la conciencia, cuando nosotros realmente, no sé, cuando podamos literalmente sacarnos copias para que trabajen por nosotros, no sé, si usted tiene a su pareja y se accidenta y solo le quedó, no sé, el cerebro, y lo mete en el computador y después la va a sacar, la va a imprimir, o sea, sigue siendo ella, no sigue siendo ella, ¿dónde está lo que es uno? Es muy chévere. El asesino infinito es genial porque, y es cortico, de cómo este personaje, este asesino tiene que matar a la persona que se está drogando, y cómo describe cómo cambian las realidades, cómo en un momento está el edificio y ya no está el edificio, cómo el momento él empieza a disparar y a veces no llega la bala, y entonces él dice, Dios mío, yo soy una de las realidades que falló, y todo ese concepto de que fue pucha de los universos infinitos, y yo en cuál universo me encuentro, y por ejemplo en el que todos los días es una persona diferente, es muy chévere. O sea, como imagínense usted todos los días levantarse y ser otra persona diferente, y solo tener una caja de seguridad donde guarda sus recuerdos, y por qué pasa eso, por qué sucede, y el final, ese tiene un final bonito. Sí, bueno, digamos que los finales son como para pensar, no son así como dramáticos, horribles, no, son como muy realistas, muy chéveres. ¿Qué otro cuento? No, es que lo que explica, bueno, entonces digamos, por ejemplo, Axiomático es muy años 90, muy de transhumanismo, y el último libro pues es actualizado, entonces hay ejemplos de personas que buscan financiarse con Patreon, y él pone ejemplos y qué pasa y vainas así, entonces es así del mundo del 2020 actualizado, entonces también es refrescante, eso. Pero léanlo y van a ver que es una grata experiencia. Una de las razones por las que creo que no dijimos a mí que me caía también era porque él era desarrollador de software. Entonces, hay muchos cuentos que yo leía de ciencia ficción que hablaban un poco de temas de computacionales. A veces yo he encontrado un poco de escape y dice, ay, ¿cómo sería que alguien que programa pues escriba ciencia ficción? Y pues bueno, tenemos a Greg Egan y pues es impresionante. Y ya bueno, ya son las 9, entonces ya pasaron las 2 horas. Ya, yo creo que ya, si quieres. Pues nada. No, lo que pasa es que con esta charla uno puede quedar todo lo que uno quiera. Todo lo que quieran. No, muchas gracias, de verdad, estuvo muy bueno y como siempre un nivel muy alto en estas
en esta charla, en estas reuniones. Siempre me encuentro con niveles muy altos. Y hay muchos escritores anglosajones que publican bastante todo el tiempo y uno puede seguir muchas revistas y publican sus cuentos, uno ahí lee y uno se va enterando. Hay muchas producciones bien chéveres. Yo desconocía de muchas páginas cuando hice la investigación sobre Greg Egan. Y muy chévere, por ejemplo, la página Tor, T-O-R. Bueno, de ahí están en las fuentes. Por ejemplo, el de premios de ciencia ficción, para uno saber qué premios han ganado, no sé qué. TV Tropes me gustó porque explican más o menos cómo algunos escritores reutilizan algunas formas de escritura. Bueno, es así. Por ejemplo, no sabía que Greg Egan le habían escrito un libro sobre Greg Egan. Que hay una biblioteca que se llama la Mammoth, la Enciclopedia Mammoth de Ciencia Ficción. Greg Egan empezó a aparecer ahí desde el año 2000, se me olvidó decir eso. Entonces hay mucha información, o sea, cada vez que uno explora más, uno como, no, hay que tomarse su tiempo para explorar y aprender, pero es muy chévere. Bueno, muchas gracias por todo, por su tiempo y bueno. Daniel. No, a usted muchas gracias. A usted muchas Daniel, gracias. Hasta luego. Ahora sí, ya terminaste de grabar, Daniel Monge. Pero chao. Vale.